Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos de nuevo a la vibración cuántica, en la que he empezado a hablar hace unos días acerca del trabajo de Gregory Bateson, que tiene un libro fascinante que se titula La ecología de la mente. Ecología de la mente. El otro día comencé con un metálogo, que es una conversación. En ese ciclo vamos a revisar algunos de sus libros fantásticos que Gregory Bateson mantenía con su hija y del cual le trataba de explicar ciertas cosas. El tema de hoy es muy peculiar porque es como una minifábula. Esto les puede haber ocurrido pues, a muchos de nosotros hablando con... Bueno, yo no tengo hijos, pero sí que tengo sobrinos. Entonces, a alguno de nosotros nos puede haber ocurrido pues, con un hijo, con una hija, con un sobrino, con alguien. El tema es fascinante. La pregunta es, ¿por qué los franceses? Y ahora veréis cómo empieza la conversación. Y luego vamos a llevarlo a un lugar de comprensión. Hay gente que dice que Gregory Bateson escribe un poquito complicado. A mí de complicado no me parece nada. Es un autor que a mí me parece referencia. Cada vez me está ganando más. Me gusta muchísimo. Desarrolló su trabajo en múltiples áreas, como son la antropología, la neurolingüística, la antropología, la cibernética. No tenía mucho afecto por el orden institucional universitario, pero hay ahí una muestra de alguien que, siendo así, estuvo involucrado en un montón de instituciones. Un arte, todo un arte. Papá, ¿por qué los franceses mueven los brazos para todas partes? ¿A qué te refieres? Quiero decir, cuando hablan, ¿por qué mueven los brazos así y todo eso? Bueno, ¿y por qué sonríes tú? ¿O por qué das a veces patadas contra el suelo? Fijaros qué bonita es el comienzo de la conversación. Como la niña tiene unas preguntas pues que le llaman la atención por lo que sea, porque no forman parte de su cotidianidad. Ella, por lo visto, se ve expuesta a ciertos círculos que no son de su cotidianidad, le llaman la atención a otras culturas. Y Bateson comienza a preguntarle para responderle, ¿y por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú, por ejemplo, sonríes? Llevándolo a un lugar de preguntarse. Fantástico. Esto que parece, iba a decir una tontería, es más importante de lo que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces yo he dicho muchas veces, joder, ¿por qué los gringos son así? ¿Por qué los gringos llevan todas las dentaduras blancas esas que parece un formato que está aprobado por las marcas y patentes? ¿Por qué el alemán es así? ¿Por qué el francés es así también? ¿Por qué el italiano es así? Pero hasta podemos profundizar más. ¿Por qué los chetos de Argentina, los chetos en España son los pijos, ¿no? Los de Chile, los de España, los de Argentina, los de Brasil son así. Y ahí podemos entrar en mil cosas. Por eso fijaros qué manera más linda de abrir la puerta a la pregunta. ¿Y por qué tú sonríes? ¿O por qué das a veces patadas contra el suelo? Pero no es lo mismo, papá. Yo no muevo los brazos para todos los lados como hace un francés. Tengo la impresión de que no pueden dejar de hacerlo, ¿no te parece? No lo sé. Es posible que les resulte difícil parar. ¿Puedes tú parar de sonreír? Pero papá, yo no sonrío continuamente. Sí me resulta difícil parar cuando tengo muchas ganas de sonreír, pero no tengo ganas todo el tiempo. Y entonces paro.
Es cierto, pero tampoco un francés mueve los brazos de la misma manera todo el tiempo. A veces los mueve de un modo y otras de otro, y me parece que a veces deja de moverlos. ¿Y qué piensas tú? Quiero decir, ¿qué se te ocurre cuando un francés mueve los brazos? Se me ocurre que parece tonto, pero me imagino que a otro francés no le parece eso. Es imposible que todos parezcan tontos los unos a los otros, porque si lo parecieran, dejarían de hacerlo, ¿no lo crees? Tal vez, pero la pregunta no es sencilla. ¿Y qué otra cosa se te ocurre? Bueno, que todos parecen agitados. Está bien, con que tontos y agitados. ¿Pero estarán realmente tan agitados como parecen?, pregunta la niña. Si yo estuviera tan agitada, necesitaría bailar, cantar o golpear a alguien en la nariz. En cambio, ellos lo único que hacen es seguir moviendo los brazos, no pueden estar agitados de verdad. Bueno, ¿son realmente tan tontos como te parecen a ti? Y de todas maneras, ¿por qué tú algunas veces necesitas bailar y cantar y golpear a alguien en la nariz? Es que a veces sencillamente lo siento así. Tal vez el francés también lo siente sencillamente así, cuando mueve los brazos para todas partes. Pero no puede ser que se sienta así todo el tiempo, papá. Sencillamente no puede ser. ¿Quieres decir que el francés seguramente no siente al mover los brazos exactamente lo que sentirías tú si no movieras los brazos? Y sin duda tienes razón. Pero entonces, ¿cómo se siente? Bueno, supongamos que estás hablando con un francés y él mueve los brazos para todos los lados. Y luego, en medio de la conversación, cuando tú has dicho algo, deja de pronto de mover los brazos y se limita a hablar. ¿Qué pensarías entonces? ¿Que en ese momento dejó de ser tonto y de estar agitado? No, me asustaría. Pensaría que he dicho algo hiriente y que tal vez está realmente enojado. Sí, y probablemente tendrías razón. De acuerdo, quedamos en que dejan de mover los brazos cuando comienzan a enojarse. Espera un momento. La cuestión es, después de todo, ¿qué está diciendo un francés a otro francés cuando mueve los brazos? Y tenemos parte de una respuesta. Lo que le dice es que no estás seriamente enojado, que está dispuesto y puede ser lo que tú llamas tonto. Pero no. Eso no es razonable. Es imposible que se tome todo ese trabajo para poderle decir después al otro que está enojado, limitándose para ello a dejar los brazos quietos. ¿Cómo puede saber que estará enojada más tarde? No lo sabe, pero por las dudas. No, papá, eso no tiene sentido. Yo no sonrío para después poderte decir que estoy enojada dejando de sonreír. Sí, yo creo que esa es parte de la razón para sonreír. Y hay mucha gente que sonríe para decirle a uno que no está enojado, cuando en verdad lo está. Eso es distinto, papá. Es una manera de mentir con la cara, como jugar al póker. Sí, exactamente. ¿En qué estábamos ahora? ¿A ti no te parece razonable que los franceses se tomen tanto trabajo para decirse unos a otros que no están enojados o heridos? Pero después de todo, ¿de qué trata la mayoría de las conversaciones? Me refiero a las nuestras, las de los norteamericanos. Papá, sobre todo tipo de cosas. El béisbol y los helados, y los jardines y los juegos, y la gente habla de otra gente, de sí y de sí misma, y de regalos que reciben para Navidad. Sí, pero ¿quién los escucha? Quiero decir, está bien, quedamos en que hablan del béisbol y de los jardines, pero intercambian información, y si lo hacen, ¿qué información intercambian? Claro que sí. Cuando tú vuelves de pescar y te pregunto, ¿sacaste algo? Y si tú dices nada, yo no sabía que no habías sacado nada antes de que me lo dijeras. Está bien. Tú mencionas mis pescas, asunto sobre el cual soy susceptible, y se produce un corte, un silencio en la conversación. Y ese silencio te indica que no me gustan las bromas sobre la cantidad de peces que dejé de pescar. Es exactamente lo mismo que el francés, que deja de mover los brazos para todos los lados cuando se siente herido. Lo lamento, papá, pero tú dijiste no. Un momento.
no nos confundamos con lamentaciones por algo que dijimos. Mañana iré a pescar otra vez, aun sabiendo que probablemente no sacaré un solo pez. Papá, pero tú dijiste que toda conversación corriente consiste en decir a otros que uno no está enojado con ellos. ¿Y dije eso? Pues no toda conversación, pero sí gran parte de ella. Algunas veces, si ambas personas están dispuestas a escuchar atentamente, es posible hacer algo más que intercambiar saludos y buenos deseos. Y hasta hacen más que intercambiar información. Esas dos personas pueden hasta descubrir algo que ninguna de ellas conocía antes. De todas formas, la mayor parte de las conversaciones gira solamente sobre si las personas están enojadas u otra cosa. Se ocupan de decirse unos a otros que se tienen afecto, lo que a veces es una mentira. Después de todo, ¿qué sucede cuando no se les ocurre nada que decir? Se sienten incómodos. ¿Y eso no es información? Quiero decir, ¿información de que no están enojados? Indudablemente que sí. Pero es una clase de información diferente la de el gato está sobre el felpudo. Papi, ¿por qué la gente no puede decir tan solo no estoy enojado contigo y dejar las cosas así? Ahora entramos en el verdadero problema. La cuestión es que los mensajes que intercambiamos mediante gestos no son en realidad lo mismo que cualquier traducción posible de esos gestos en palabras. No te entiendo. Quiero decir que por mucho que le digamos a alguien con meras palabras que no estamos enojados, no es lo mismo que lo que uno les podría decir mediante gestos o tonos de voz, ¿no es cierto? Aun cuando alguien utilice lo menos posible. Pero papá, no puede haber palabras sin algún tono de voz, la entonación, la otra persona oiría que se está conteniendo y eso será una especie de entonación, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Después de todo, eso es lo que acabo de decir a propósito de los gestos, que el francés puede decir algo especial con dejar de hacer gestos. Pero entonces, ¿a qué me refiero cuando digo que las meras palabras nunca pueden transmitir el mismo mensaje que los gestos si no existen meras palabras? Bueno, las palabras podrían escribirse. No. Eso no me saca de la dificultad, porque las palabras escritas tienen cierta clase de ritmo y también armónicos. El asunto es que no existen meras palabras, solo existen palabras con gestos o tonos de voz o algo semejante, pero por supuesto los gestos sin palabras son bastante comunes. Papá, cuando nos enseñan francés en la escuela, ¿por qué no nos enseñan a mover los brazos? No lo sé. Estoy seguro de que no lo sé. Es probablemente una de las razones de que a la gente le resulte tan difícil aprender lenguas. De todas maneras, todo esto no tiene sentido. Quiero decir, la idea de que el lenguaje está hecho de palabras no tiene sentido. Y cuando dije que los gestos no se pueden traducir en meras palabras, estaba diciendo cosas sin sentido, porque no existe nada que sea meras palabras. Y toda la sintaxis y la gramática y esas cosas no tienen sentido. Están basadas en la idea de que existen meras palabras y no existen. Pero papá, te diré una cosa. Tenemos que comenzar de nuevo desde el principio y suponer que el lenguaje es primero y principalmente un sistema de gestos. Los animales, después de todo, disponen solo de gestos y tonos de la voz, y las palabras se inventaron después. Mucho después, cuando ya habían inventado los maestros de escuela. Papá, sí. ¿Sería bueno que la gente abandonara las palabras y volviera a usar solamente gestos? Responde la niña. No lo sé. Por supuesto, no podríamos tener una conversación como esta. Solo podríamos ladrar o maullar y mover los brazos para todas partes y reír y gruñir y llorar. Pero tal vez fuera divertido. La vida se convertiría en una especie de ballet en el que los bailarines harían su propia música. Fijaros qué metálogo, qué conversación entre padre e hijo. Para hablar de cómo vemos, qué conclusiones sacamos, siempre observamos fuera, nos llama la atención. Esta es una niña que, por cierto, estudia francés también. No importa lo del francés, es una excusa de cualquier tema. Puede ser porque los italianos o los españoles levantan la voz, porque uno alemán diría, ¿por qué los españoles son tan ruidosos?
O podríamos decir, ¿por qué los españoles son tan anárquicos? Pero peor, ¿por qué no trabajan como los alemanes? Cualquier cosa. Porque, por ejemplo, siendo latino, ¿por qué un americano es tan inexpresivo? ¿Por qué un inglés es tan inexpresivo? Sí, lo mismo, lo mismo. Esa pregunta que nos lleva a componendas como la niña en este diálogo de tontos o cabreados. O podría decir yo, si estuviese en el lugar de los gringos, insípidos y contenidos, miedosos, aunque parezca lo contrario. Eso, mirar fuera, mirar dentro, tratar de comprender. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, un súper excelente día, como todos los días del mundo. Pasarlo bien, mañana un poquito más. Chao, bonitos y bonitas.